Hemos visto los paralelos históricos y queremos saber a qué se debe la repetición de estos periodos. Estos periodos repetidos podemos analizarlos y ver cómo operan a lo largo de la historia, pero solo los expongo para que observen que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y esa razón se debe siempre a un porqué y a un para qué. No es necesario examinar toda la historia para reconocer la influencia y dirección de una intención selectiva y poderosa en pro del establecimiento vincular intrafamiliar y social. Cuando decimos que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, estamos asumiendo la existencia de una sensibilidad necesitada del acto para sentirse satisfecha y ese acto se ajusta y se realiza. La existencia de un ente originario emocional, intelectual y creativo se deriva de esta afirmación. Se puede negar la existencia de Dios, pero no se puede negar la regencia de un ordenamiento astronómico, ni la existencia de un orden basado en una ordenanza que lo ordena. Esa ordenanza es la regla que regula la norma que normaliza la ley que ajusta a lo originado con su origen y a lo generado con el genoma que lo genera. Esa ordenanza que ordena es lo que estudian la filosofía y la ciencia. Esa ordenanza obliga a cada humano a cumplirse en el orden de su razón de ser. De no cumplirse no logrará realizarse, no logrará sentirse realizado, justo ni satisfecho. Todo volumen tiene un centro y una periferia. El centro es el que determina las distancias hacia un lado o hacia el otro. Los puntos cardinales parten de un centro. El centro de la historia lo hemos visto. Ahora podemos analizar los pormenores de sus ramificaciones. Vamos a analizar los 400 últimos años del proceso. 400 años de periodo de preparación para la identidad íntegra en la dignidad humana. Primer renacimiento, segundo renacimiento y tercer renacimiento. El primer renacimiento vemos el estilo gótico, los frescos, las vidrieras, que eran los elementos ornamentales que se utilizaron en ese periodo. Después, en el segundo renacimiento, vemos el renacimiento del barroco, del manierismo, el rococó, el neoclasicismo y el romanticismo en el arte. Los estilos impresionistas, futuristas, expresionistas, etcétera, surgen en ese tercer renacimiento. En el primer renacimiento tenemos la sociedad monárquica, en el segundo renacimiento tenemos la sociedad colonial y en el tercer renacimiento tenemos la sociedad independiente. Tenemos en el primer renacimiento tenemos a la monarquía, en el segundo renacimiento tenemos los nacionalismos, los imperios, las colonias, en el tercer renacimiento tenemos las repúblicas. La primera revolución fue la revolución industrial, la segunda revolución fue la revolución eléctrica y la tercera revolución industrial fue la energía atómica. Después, en la primera revolución tenemos el colapso del feudalismo, en la segunda revolución el colapso de la monarquía, en la tercera revolución tenemos el colapso de los imperios. En la primera tenemos la nobleza, en la segunda tenemos la burguesía, en la tercera tenemos el capitalismo. Y en la primera etapa del Renacimiento podemos ver que dependíamos del señor territorial. Después, en el segundo renacimiento, dependíamos del líder del ejército por las armas y en el tercer renacimiento dependemos del poder del capital. 400 años de periodo de reparación para la identidad íntegra en la dignidad humana. Tenemos dentro del primer renacimiento, segundo renacimiento y tercer renacimiento. Eso fue la búsqueda exterior de la naturaleza y esa búsqueda exterior comenzó con el humanismo helénico, con Dante, Petrarca y Boccaccio en Roma, en Italia, con Descartes, Bacon, Herbert, Hegel, Strauss, Feuerbach en Europa, y después tenemos al materialismo, ateísmo, el marxismo, derivado de Marx, Engels, Lenin y Stalin. La primera reforma, la segunda reforma y la tercera reforma fueron reformistas de la búsqueda interior de la naturaleza, la búsqueda espiritual, y tenemos en la primera reforma al teísmo de Lutero, Calvino, Zwingli y Wycliffe, que fueron los originarios de distintos grupos protestantes. Tenemos a filósofos como Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Spencer. Hegel tuvo una tendencia a la derecha y una tendencia a la izquierda. Aquí nos vamos a referir al Hegel de derecha. Repito, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Spencer
Wensley, Fox y Swedenborg, que fue un espiritualista. Y supuestamente ahora estamos en el periodo de la responsabilidad, autonomía y libertad para descubrir la identidad íntegra de la naturaleza y del ser humano. En la primera revolución industrial tuvimos el desarrollo del vapor, fue el colapso del feudalismo. En la segunda revolución tuvimos el desarrollo de la electricidad, fue el colapso de la monarquía. En la tercera revolución industrial tenemos la energía atómica y fue el colapso de los sistemas monárquicos y la democracia o los derechos humanos. La sociedad monárquica, la sociedad colonial o la sociedad independiente, la primera revolución industrial del vapor, el colapso del feudalismo, la nobleza, bueno, todo esto ya lo hemos visto. ¿Cómo surgen estas transformaciones y a qué responden? La primera reforma responde a la voluntad, la segunda reforma responde al intelecto, la tercera La primera reforma responde a la restitución o restauración de la voluntad por el bien común. La segunda reforma responde a la necesidad intelectiva de encontrar el sentido común. Y la tercera reforma responde a la necesidad emocional de encontrar el ideal común. En la creación, el primer aspecto que surge en la actitud creativa es la necesidad emocional por sentir satisfacción. Todo acto se debe y justifica en la razón que lo declara necesario. Consecuentemente, la necesidad es la primera etapa que se perdió en el origen de la especie humana. Entre la necesidad y la satisfacción está la actividad. La actividad es el proceso que genera la satisfacción. Consecuentemente, la actividad es la razón que da sentido a la actitud de conseguir el acto. El segundo periodo es el intelectual. El tercer periodo es el del disfrute de la satisfacción realizada mediante la voluntad y firme determinación en conseguirlo. El camino inverso es el del desarrollo de la voluntad, en primer lugar, luego el desarrollo intelectual y finalmente el desarrollo emocional. La historia es el proceso del retorno a la normalidad. Para recuperar la normalidad es necesario comprender cuál es el verdadero sentido de libertad, autonomía y responsabilidad. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, autonomía es ser uno con la razón de ser, reconocer la identidad, integridad y dignidad, y responsabilidad es responder al cumplimiento de la dignidad humana y la integridad que lo realiza en su identidad. ¿Cuál es la identidad íntegramente humana? El ser humano es libre, autónomo y responsable, es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, y es y está en control de las virtudes al ser los instintos. Debe establecer los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales en el respeto mutuo, en la confianza, en el convencimiento compartido y en la lealtad a las normas naturales y en la fidelidad a la familia unida. Esta identidad realiza al satisfecho, al seguro y al humano suficiente. De este modo establece su dignidad, su integridad en su identidad. Este postulado psicológico, antropológico, axiológico y ontológico no es un invento de persona alguna. No necesita bibliografía para reconocerse cierto porque es la voluntad del mandato humano. Es el qué soy, el por qué soy y el para qué soy. Somos los herederos de la naturaleza y en sus fundamentos nos realizamos paralelos, concordantes y conectados con la ordenanza del ordenamiento cósmico. Unos lo creerán, otros lo dudarán o dudarán de ello, pero solo el que se realice suficiente y seguro será satisfecho. Realizarse sin cumplir con la dignidad humana, sin cumplir con la integridad humana y sin realizarse en la identidad humana es solo una falacia, es un artificio. Para ser íntegramente humano no necesitas formar parte de una organización ni de un partido político. Debes únicamente ejercer el control de tus virtudes para realizarte virtuoso, de tus capacidades para ser suficientemente capaz de realizarte, de convencerte y de satisfacerte plenamente. Y debes controlar los excesos y carencias emocionales, intelectuales y motivacionales, siendo leal a las normas naturales y responsable en el cumplimiento del máximo deber necesario e incondicional ante la máxima necesidad válida para todo. Esa es la misión de todo humano que desee realizarse libremente en el verdadero sentido de libertad responsable. Ese es el sentido de la vida, o mejor dicho, ese es el máximo sentido de la vida, porque cada uno puede optar por realizarse o por revelarse, por ser completo o incompleto, por ser verdadero o por ser falso.
o por ser o estar plenamente satisfecho o solamente satisfecho por momentos. No se le puede exigir responsabilidad a quien no conoce cuál es el deber que ha de cumplir. Si no lo cumple, porque no lo sabe, es inocente. Pero una vez conoce el deber y no lo cumple, ese individuo se establece irresponsable. Piensan los docentes que pasan días y días evaluando su conocimiento. Aprende de los docentes, de los sabios, de los expertos, pero pregunta a tu conciencia si son expertos en la naturaleza de la creación o en la naturaleza humana. Esta es una tabla del periodo de realización de cualquier ser. Nosotros pasamos por el desarrollo de la voluntad entre 1 y 7 años, por el desarrollo del intelecto o del reconocimiento de las cosas entre 7 y 14 años. Entre 14 y 21 pasamos por un desarrollo emocional, un desarrollo sensible, después pasamos a desarrollar la prudencia, 7 años, la firmeza, después otros 7 años, la templanza, después otros 7 años. Ahí estamos desarrollando las virtudes, el dominio sobre las virtudes, y el dominio de las conductas, de las normas y del celo pasa después de esta edad. ¿Por qué? Porque necesitamos, en principio, del desarrollo moral, de los credos, de los valores, de las normas y costumbres que nos dictan nuestros padres, después del desarrollo ético en la conciencia del valor, de las normas, del comportamiento con los demás, con la gente de fuera, y en el periodo de desarrollo estético, cuando ya tenemos la suficiente seguridad y satisfacción como para poder emprender cosas por el bien común. Tenemos el primer desarrollo, que es el control y dominio sobre los instintos, el segundo desarrollo, que es el control y dominio de las virtudes, y el tercer desarrollo, que es el control y dominio sobre el celo. De esa manera podemos establecer un vínculo filioparental, que sería el espíritu de formación, el vínculo fraterno-conyugal, que sería el espíritu vital, y el vínculo natural universal, que sería el espíritu natural, realizándose en la mayoría de edad, supuestamente estando listos ya para el establecimiento espiritual. El sentido de la vida es para después. El átomo existe para la molécula, no existen moléculas sin átomos. La molécula existe para el embrión, no existe embrión sin moléculas. El embrión para el feto, no existe feto sin ser antes embrión. El feto para la vida, no existe ningún individuo que no haya sido previamente un feto. La vida para el valor, no existe valor que no haya sido previamente reconocido o apreciado por un humano. La energía se observa mediante los átomos, las moléculas, el embrión, el feto, el ser vivo. El valor se observa mediante la energía que producen. La energía vuelve a ser energía. Todo esto es energía intencional, selectiva y poderosa. Intencional, sensible, emocional, satisfecha, selectiva, ajustada, justa y poderosa, voluntaria, ante el máximo deber que completa las cosas. La finalidad de la existencia es realizarse completamente en la justicia que satisface a la razón de ser. La estigmatización social es un tremendo inconveniente para descubrir la integridad humana en su identidad y dignidad. Aquí vemos cómo se repiten la mente, el cuerpo y la organización del ambiente. En nuestra mente tenemos una identidad humana, interior, conciencia y exterior, instinto. En el cuerpo tenemos una identidad cerebral, interior, el hipotálamo, y exterior, el tálamo. Tenemos también en el ambiente una organización nacional, Ministerio del Interior y una Cancillería. Tenemos en la mente espiritual una regencia, que es la conciencia y memoria, sentimientos, conocimiento y experiencia. Tenemos en el cuerpo el sistema límbico e instintos, la protección, conservación y reproducción. Y la regencia de la organización del ambiente está constituida por la Constitución, el Código Natural, Procesal y Civil. Tenemos también poderes mentales, el poder sensible, cognitivo y creativo. En nuestro cuerpo físico tenemos poderes perceptuales, transformadores y motrices, y en nuestra organización del ambiente tenemos poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Tenemos también en nuestra mente custodios, servidores, como las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. El cuerpo tiene custodios servidores, como el instinto de protección, conservación y reproducción. Y la organización del ambiente también tiene custodios servidores judicial, Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y tribunales de justicia o Corte de Apelaciones. Nuestra mente espiritual también crece, desarrolla un crecimiento sentimental, convencional y experiencial.
El cuerpo físico visible también tiene un crecimiento en la alimentación, hidratación y respiración, y la organización del ambiente también tiene un crecimiento moral, ético y estético. Y la mente espiritual se reproduce en el comportamiento, en el convencimiento y en la convivencia conectiva. El cuerpo físico también se reproduce mediante la energía vital masculina y femenina conectadas. Y la organización del ambiente también se reproduce en ideales, intereses y proyectos, imaginación, investigación e ingenio. El artista es un ser prudente, firme y templado. El exceso de prudencia crea al indeciso. El carente de prudencia al temerario. El exceso de firmeza crea al impositivo. Carente de firmeza crea al débil o cobarde. El exceso de templanza crea al pasote indiferente. El carente de templanza crea al terco tozudo. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza son caracterizaciones humanas y los excesos o carencias crean trastornos de comportamiento. Somos seres sensibles, inteligentes y motivados. El exceso de sensibilidad crea al sobreprotector, el carente de sensibilidad crea al indiferente, el exceso de inteligencia crea al arrogante, el carente de inteligencia crea al ignorante, el exceso de motivación crea al impositivo, el carente de voluntad crea al inoperante. Capacidades tenemos tres: emoción, intelecto y voluntad. Los excesos o carencias crean trastornos de comportamiento. Bueno, aquí tenemos en los excesos al histriónico, al trastorno obsesivo-compulsivo, al narcisista, al límite bipolar, y tenemos también al dependiente esquizoide, paranoide y antisocial. Los excesos o carencias derivan en comportamientos celosos, activos, custodios o en recelosos, resentidos. Falta de control de las virtudes, el celo, los instintos, la incontinencia emocional afectiva, la incontinencia verbal intelectiva, la incontinencia en el comportamiento. Comportamiento tipo del celoso, comportamiento tipo del receloso. ¿Cuál es el comportamiento tipo del celoso? Aprecia y se empodera de las cosas. El comportamiento tipo del receloso desprecia y se margina de las cosas. El celoso se interesa fácilmente por las cosas. El receloso, su desinterés es por sobre el interés. En el celoso siempre se motiva en exceso. El receloso difícilmente se motiva a hacer lo que debe. El comportamiento tipo celoso siente fácilmente lo de otros, se interesa fácilmente por todo, colabora y participa en lo que le llega. El comportamiento tipo del receloso resentido reclama, acusa y rechaza con suma facilidad. Los trastornos de comportamiento son derivados de la actitud humana en control o en descontrol de las capacidades. Son tipos de comportamiento, convencimiento, convivencia excesivos o carentes de afecto, de conocimiento, de cordialidad. Un comportamiento normal es aquel moderado que está normado por las normas de comportamiento, convencimiento y convivencia naturales. Comportamiento emocional normal, capta lo necesario y lo satisface. Convencimiento normal, reproduce o reconoce el juicio justo y lo comprende. Convivencia normal, seduce con afecto, persuade con la razón y motiva con el ejemplo. El comportamiento vincular emocional excesivo sobreprotege. El comportamiento vincular emocional carente es indiferente. El convencimiento intelectual excesivo arroga. El convencimiento intelectual carente ignora. La voluntad excesiva se impone. La voluntad carente es negligente. El artista es un ser entre dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las imágenes. ¿Qué es idea y qué es imagen? Idea es la imagen, la idea y la imagen son dos extremos del valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. El valor estimula y se disfruta. Estimula, atrae, interesa y motiva a disfrutarlo y satisface, convence y beneficia. Ambos aspectos existen contenidos en el valor. La idea es la expectación, el interés y el atractivo que motiva y estimula, y la imagen es el objeto de la expectación, del interés, del atractivo que satisface, convence o beneficia al sujeto que lo aprecia. La ignorante estigmatización de los detalles nos impide reconocer la totalidad de las cosas. Y pensamos que al singularizar las porciones de la totalidad se comprende la totalidad de las porciones. Eso es absurdo.
Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares donde hablamos de la protoconsciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes y te invito a participar en las clases o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma, la diferencia entre el estándar y el estigma. En estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuándo estás hablando de una estigmatización que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.